Damos gracias al Señor por permitirnos coincidir en este contexto académico, en este contexto de formación teológica, donde el Señor continuamente nos edifica en la verdad. La palabra de Dios inerrante, infalible y suficiente. Damos gracias al Señor por las personas que están conectadas. Extendemos la invitación a los que nos han conectado para que pueda escuchar la palabra de verdad conforme a las escrituras en nuestra nueva serie, la que hemos titulado La Anatomía de la Salvación. Hemos cubierto los atributos de Dios y una de las cosas que en su momento aludimos es que la base para el entendimiento de lo que Dios hace es lo que Dios es. Cuando usted no entiende lo que Dios es, sus caracteres, perfecciones divinas, soberanía, gracia, bondad, inmutabilidad, santidad y justicia, eminentemente o eventualmente usted va a malinterpretar lo que Dios hace. Y entendemos la salvación mal y sus eventos concomitantes porque no tenemos un entendimiento correcto de la verdad. Pero el Señor nos ha permitido hurgar, ha dejado un legado doctrinar, ha permitido reflexiones para que la iglesia se robustezca, se engrose en el entendimiento de las doctrinas de la gracia y el cuerpo de la divinidad. Hablamos de cristología, hablamos de Dios, su naturaleza como Dios y hombre, doble naturaleza. Y ahora estamos abordando el efecto y cómo ese Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia y verdad, lleva a cabo la eterna redención. ¿En qué contexto se da la redención? ¿Qué es la salvación? ¿Cuáles son sus proponentes? ¿Qué entendemos por salvación? ¿Es un solo evento o es un conjunto de eventos? Podemos ver que en el argot reformado se usa una frase que es ordos colitus. Esa frase denota que es un conjunto de eventos redentores, orden de eventos en latín de la redención. Y hoy vamos a estar dando una introducción con elementos fundamentales. No vamos a amplificarlos todos porque no varía el tiempo, pero sí vamos a dar detalles preliminares de a qué aludimos con la redención y cuáles son cada uno de esos elementos y cómo Dios ingiere y cómo Dios interfiere y concurre en cada evento y cómo en el tiempo Dios a través de su mapa provincial orquesta los medios para que esa redención se lleve a cabo. De hecho, Cristo mismo, dice el apóstol Pedro, que fue predestinado antes de la fundación del mundo para ser ofrecido como sacrificio por aquello que él presbidió, escogió, llamó y justificó para que sean primicias de sus criaturas. Ese es el título sobre el cual vamos a estar impugnando en toda la exposición, la anatomía de la salvación. Usamos este argot analógico de cómo un cuerpo se comprende, así como se comprende un cuerpo que tiene extremidades, esas cuerpos y demás. Asimismo es el cuerpo de la redención, es el conjunto de eventos, es como un armazón el cual comprende la redención y tú no puedes hablar de la predestinación como la salvación, tú no puedes hablar de la elección como la salvación, tú no puedes hablar del llamamiento como la salvación, tú no puedes hablar de la regeneración y todos los demás elementos como justificación, santificación y eventualmente el punto climático que es la glorificación como la salvación. Y no, que todos ellos, la suma total de estos eventos comprende la salvación. Y yo creo que sin ninguna distracción vamos a introducir nuestra cátedra. Vamos a ver a qué nos referimos por la salvación y eventualmente vamos a ir cubriendo cada evento, viendo sus elementos, viendo la antítesis, cosas que parecen ser correctas o las presentaciones erróneas, pero no lo son. En primera instancia, antes de hablar de la salvación, tenemos que ver cómo en el argot reformado se titula dentro de la teología, si hace mal. Puede ser que estamos hablando de la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo y ahora la doctrina de la salvación. Cada sistema de pensamiento se articula para denotar qué se significa. Y cuando hablamos de doctrina de la salvación, hablamos de lo siguiente, de soteriología, del verbo soter, de salvar, y ciencia o estudio de la salvación. Es decir, que en teología sistemática siempre hay antropología, escatología, neumatología, soteriología y otras guías que comprenden el cuerpo sistematizado del pensamiento religioso. Como decía
toma su agua. O sea, el cuerpo sistematizado del pensamiento religioso. Entonces, de manera preliminar, vamos a distinguir un concepto que es clave, que es fundamental, que es esencial para nosotros hablar de todo lo que vamos a hablar. La soteriología, y esto es la rama de la teología sistemática que estudia la doctrina de la salvación. Etimológicamente viene del griego soteria, salvación, logos, que es estudio o discurso. La salvación no es un hecho aislado ni un mero sentimiento religioso, sino un cuerpo integral armónico de actos civiles. En la teología reformada, la salvación comienza con Dios. Eso es lo que se conoce en el árbol reformado como es una vía, es un autor, agente iniciador metafísico antes de la asistencia del físico que se hace objeto de la salvación. No podemos hablar del hombre en la eternidad pasada porque el hombre no es un ser resistente, ni tampoco podemos aludir de manera anacrónica, de manera absurda, partiendo de la premisa de antes de la existencia de un ente. Hay muchas personas que quieren hablar de la salvación en la eternidad y hacer al hombre colaborar, que si el hombre en la mente de Dios tenía alguna regencia para motivar a Dios a hacer de que iba, como dice el libro de Efesios, que Dios nos salvó, nos predestinó, nos adoptó, nos escogió por el puro aspecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su casa. Esa es la plática que vamos viendo. La salvación comienza con Dios. Tome en cuenta este concepto. Los conceptos nos ayudan a tener amplitud. No es un concepto bíblico, sino que es parte de una construcción conceptual y filosófica para darnos una idea de lo que la Biblia expresa de manera doctrinal. Es la obra exclusiva de Dios, sin cooperación humana inicial. No dice que el hombre no coopera, sino que inicialmente en la eternidad pasada, cuando Dios estaba solos, entre la comunión intraplanetaria, las tres personas de la Trinidad, no había un aliento humano, no había motivación humana, no había nada foráneo que motivara al Dios vivo y verdadero soberano a él elegir a pecadores que no lo, sino que de pura gracia él predeterminó salvar a pecadores, es el objeto de su gracia para el desplegar su gloria salvando a dichos pecadores. Una obra exclusiva de el Señor nuestro Redentor. Desde la elección eterna hasta la glorificación, llámese el censo climático, forma parte de un orden establecido. En el contexto de la salvación se encuentra se encuentra en la eternidad pasada, cuando Dios soberano, santo, eterno, inmutable, estaba en perfecta comunión intratrinitaria en su consejo eterno y por el puro aspecto de su voluntad determinó desplegar su gloria salvando a pecadores sobre la base de la obra victaria de Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y estaba lo que yo estaba diciendo previamente. Es decir, ¿cuál es la base de la salvación? La gracia soberana, inmutable e irresistible. No hay un elemento previo que tenga que ver con el agente humano. No es que Dios soy y se puso a configurar, bueno, estos son los hombres que me van a obedecer, estos son los hombres los que hacen mejores obras, por ende yo lo voy a leer. Eso no es gracia. Eso ni siquiera es gracia condicional. Eso no tiene por un elemento puede inferirse que eso es gracia, sino que la gracia es el favor inmerecido en elección, predestinación, llamamiento, por el cual Dios despliega esta redención sobre el objeto que debería ser objeto de su ira y Dios los sustituye objeto de su gracia, marcado en la obra de su Hijo. Nos ofrecemos like. Esa es básicamente la introducción. Entonces, la soberanía de Dios en la redención. Ese es imperativo que nosotros tengamos un entendimiento completo, como decía, de los atributos de Dios, ya perfecciones divinas. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Cuáles son sus elementos? Y es una cualidad o una perfección intrínseca e inherente, pues algo que le añadieron ¿a qué aludís? ¿Qué significa y cuáles son las implicaciones de la soberanía absoluta? Bueno, vamos a ver la definición tácita, entendible, que nos va a ayudar como social para nosotros es fundamental todo lo que vamos a decir. La soberanía de Dios es la piedra angular de la salvación eterna.
Toda la realidad visible e invisible es producto de su decreto eterno. Por tanto, la salvación no es una respuesta humana, sino el resultado directo de la voluntad decretiva de Dios. Cada evento redentor es ejecutado por el brazo soberano del Señor. Altupirín dice lo siguiente: la soberanía de Dios es ese de Dios asegura un propósito, que su propósito se cumpla inalterablemente, sin ningún acto que pueda ser frustrado. Es decir, Dios es soberano, Él tiene absoluto control y no hay un elemento humano que pueda frustrar, como dicen los proponentes de la teoría del proceso, que Dios fue mejorando, el hombre cayó, la teoría del plan B, y Dios fue mejorando y desenvolviendo un plan de redención hasta de redimir el hombre. Eso es una heredia, porque Dios vivo y verdadero es absolutamente soberano, supremo, completo, autoexistente, y Dios tiene absoluto control de todos los eventos pasados, presentes, futuros. Dios no es tomado por sorpresa, sino que esa realidad donde se dan los eventos es producto de su decreto. Decía un escritor en un libro conocido como La Libre Gracia en contra del libre albedrío, que la voluntad de Dios es la ley del universo. ¿En qué se sustenta la realidad? En que Dios, el soberano y eterno, controla todos los eventos porque Él los decretó. Dios no conoce todas las cosas simplemente porque tiene información de todas las cosas. Él conoce todas las cosas porque Él decretó la realidad donde se dan todas las. Como decía Al-Pupin, la soberanía de Dios asegura que su propósito se cumpla alterablemente, sin ningún acto humano pueda frustrarlo. Juan Calvino decía lo siguiente: Dios es el autor de la salvación. Todo depende de su voluntad. Nada en el hombre contribuye a la elección y a la predestinación. Esto es importante. Voy a repetir la nota de Calvino. Dios es el autor, y no Calvino. La Biblia dice en el libro de Salmos, las salvaciones del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los eventos salvíficos están diseñados para traer gloria a su nombre. Por consiguiente, desde la A hasta la Z, el hilo de oro de la gloriosa e inescrutable salvación, Dios es el autor. Y el hombre puede añadir un elemento, no porque el hombre tenga algo que añadirle a Dios, sino que Dios le da un aspecto para que él participe. Y en ese mismo aspecto veremos que Dios los infunde gracia, Dios displiega gracia para que el hombre pueda participar. Próximo slide. Okay. La providencia divina y la responsabilidad humana. Es interesante entender ese elemento. Recuerda que Dios decreta todas las cosas, ni la providencia, según la definición peor. En la teología reformada es el arreglo de Bel para que el decreto se cumpla. ¿Qué quiere decir eso? Todos los eventos responden al hecho de que Dios decretó en la eternidad pasada su plan y su propósito basado en su eterna voluntad. Y la soberanía no es más que el vehículo instrumental a través de eventos para que ese decreto se cumpla. Donde la Biblia dice que todas las cosas cooperan para bien, que esto es conforme a lo que su propósito han sido llamados, es decir, tiene un propósito eterno, esa es su voluntad, pero no es su voluntad viciada, su voluntad común, sino su voluntad de decreto. No hablamos de la voluntad de Dios como la voluntad de homo, sino que Dios tiene una voluntad buena, agradable, perfecta, basada en sus atributos. No es un deseo humano, un deseo caído, es un deseo que tiene que ver con caprichos, sino un deseo santo, agradable y perfecto. Hay dos elementos importantes de la providencia divina. Concurrencia, Dios coopera en causas y medios creados, asegurando que sus propósitos se cumplan. Ese es un elemento de la providencia de Dios. Y gobierno. Recuérdese que si Dios está gobernando, aunque sea a través de medios y causas instrumentales, Dios lleva a cabo su plan. Volvemos una ilustración de esto. Es Jonás. Jonás quería sublevarse en contra de la voluntad de Dios y eventualmente Dios usó medios, el peces, el barco de aquellos hombres que viajaban y eventualmente ellos lo lanzan al agua, al océano abierto, y ese pez no de manera fortuita, no de manera improvisada cae en Nínive. ¿Por qué él cae en Nínive? Por una sola razón. El Dios soberano dictó un decreto y la providencia hace que eso se haga plausible y que eso se cumpla, porque si no se cumple, entonces Dios no tiene absoluto control. Entonces,
El negar la soberanía de Dios nos lleva a inferir que la providencia es una ficción, pero la providencia nos lleva a ver que Dios es soberano y tiene absoluto control de los eventos. Algunas distinciones importantes, indicativos e imperativos. Quiere decir eso. La obra soberana de Dios está controlando los eventos, asegurando el cumplimiento de su plan. Efesios 1:11, Romanos 1:8-28. Imperativos. La responsabilidad humana es obedecer y responder al llamamiento divino. ¿Qué quiere decir eso? Hay un equilibrio que debe haber entre el Dios soberano y la responsabilidad del hombre. Hay algunos deterministas que dicen, bueno, Dios es soberano, todo está determinado, y los fatalistas dicen, yo no tengo nada que hacer porque Dios decretó todas las cosas, y ¿qué haremos? Y en la época reformada algunos se desviaron y desarrollaron un pensamiento conocido como el hipercalvinismo, que decía lo siguiente: bueno, Dios es que sabe quiénes son predestinados, por ende yo no tengo que predicar, porque ¿para qué voy a predicar? Porque solamente Dios sabe quiénes se van a salvar. No, predicamos primero por fe y porque Dios nos ha mandado a que proclamemos la buena nueva, que es el medio primordial, es el medio de gracia por la cual Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Es cosa de Dios quien se salva y se pierde. La tarea de la iglesia es la proclamación fiel del evangelio por la cual Dios llama a los hombres al arrepentimiento. Debemos de hacer ese equilibrio. Jonathan Edwards dice lo siguiente: el equilibrio entre la soberanía de Dios e imperativos humanos es un misterio que siempre ha sido reconocido por los teólogos reformados y patrísticos. Es decir, muchas veces queremos conciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pero que la Biblia nos enseña: Dios es soberano, Dios decretó todas las cosas, Dios es el que controla todas las cosas, Dios es el que orquesta todas las cosas, pero nosotros somos medios, nosotros no somos el fin, sino medios. Como decía Aristóteles, él en su epistemología dividía en cuatro tipos de causas, pero básicamente la teología usa tres: causa eficiente, causa instrumental. Nosotros somos causa instrumental, no somos causa eficiente ni causa final. Por ende, nosotros de este lado de la eternidad nos queda llevar a cabo los imperativos dispuestos en las escrituras para que la voluntad de Dios sea llevada a cabo. Próximo slide, discípulo. El orden de eventos de la salvación, ordo solitus. ¿Cuál es el orden? ¿De dónde sacamos esto? Es una configuración arbitraria de algunos teólogos para sustentar una postura. Veamos qué dicen las escrituras, cuáles son los eventos, cómo está comprendido este cuerpo de divinidad, ese cuerpo de eventos salvíficos mediante los cuales Dios despliega su gloria salvando a pecadores. Hay básicamente 9 eventos de la salvación expuestos en las escrituras. No nos los inventamos, están en las escrituras y lo vamos a ver. El primero es la elección eterna incondicional. Luego de eso está la predestinación. Luego de eso está el llamamiento eficaz o gracia irresistible o gracia triunfante, como dicen algunos. Posterior a eso está la regeneración, conversión y fe, justificación, el acto legal, adopción, como Dios nos adopta en su familia. Es una doctrina que muchos ignoran, pero está plasmada en las escrituras. La santificación, que es la justificación, así mostramos que hemos sido justificados por la fe, porque vivimos vidas santas progresivamente a la imagen de aquel que nos justificó por la fe. Después, la ineludible doctrina de la glorificación, es decir, todo lo que Dios eligió termina siendo glorificado. Eso es lo que vamos a ver. No porque Dios te eligió y te quedaste en la santificación, Dios te eligió y te quedaste en la adopción o en el llamamiento, no. Aquel que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de su venida. A los que antes conoció, a estos también predestinó, a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Somos formados, como dice el texto, a la imagen de su Hijo, pero eso termina en santificación total, como decían los teólogos tempranos. Próximo slide. La eterna e incondicional elección. ¿A qué nos referimos? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué significa esta controversial doctrina de que Dios hace una selección? Muchos dicen que Dios hace acepción de personas, que elige a uno y no elige al otro. Y veamos cómo estos muñecos de paja son desdibujados por las escrituras, porque lo que las escrituras dicen acerca de la elección no tiene que ver nada con lo que las personas arguyen,
recurrentemente para ellos defender el antropocentrismo humano que se quiere levantar en contra de la gloria de Dios en la salvación. Uno de los problemas del hombre no es con lo que Dios hace, sino con lo que Dios es. Dios es soberano y Él demanda toda gloria en la salvación de principio a fin, y el hombre tiene esa enemistad con Dios porque quiere tener parte en la gloria de Dios. El hombre no siquiera quiere recibir el beneficio de que Dios lo haya salvado por gracia sin él merecerlo, sino que el hombre quiere algún atisbo de la gloria de Dios, y por eso dice: ¿por qué toda la gloria es tuya? ¿Por qué solo deo gloria? ¿Por qué yo no participo? ¿Por qué yo no estuve allí? Bueno, vamos a ver a qué significa y cuáles son las implicaciones de la elección. La elección, por definición, es la decisión soberana de Dios de salvar a ciertos individuos antes de la fundación del mundo, sin depender de la fe y obras humanas. Obviamente no puede depender de la fe y obras humanas, porque en lógica inferencial, ¿cómo podemos llegar a inferir que un hombre que no ha existido puede añadir alguna obra a su redención? Pero ¿cómo podemos decir que un hombre que está depravado, muerto y que odia la justicia y la rectitud puede añadir alguna obra a aquel Dios santo y que sea justificado? Uno de los documentos históricos conocido como el cánono de Dordrecht. ¿Qué quiere decir esto? En la ciudad de Dordrecht una vez hubo un debate para definir la doctrina de la elección, y el partido remonstrante, precedido por Jacobo Arminio, él estaba muerto en ese momento, pero sus discípulos, los cuales se acuñaron en el argot histórico como los remonstrantes, presentaron algunos artículos en su libro conocido como La Remonstrancia. Allí ellos plasmaron lo que ellos creían acerca de la elección, acerca de la predestinación, acerca de la justificación por fe, acerca de la santificación. Entonces, en respuesta, se convocó a un sínodo, y este sínodo fue en la ciudad de Dortmund, en Europa. Entonces, por eso estos cánones se llaman de esta manera. Dice lo siguiente en el canon primero, artículo 7. El decreto inmutable de Dios en el decreto inmutable escogió en Cristo por pura gracia, según el soberano beneplácito de su voluntad, a cierta multitud de hombres para ser salvados en Cristo. Más adelante dice la Confesión de Fe de Westminster, número 3, en el capítulo de Dios eligió en Cristo a ciertos hombres para vida eterna, dejándolo nosotros en su propia maldad para manifestar tanto su misericordia como justicia. ¿Qué quiere decir eso? Dios envía a los hombres al infierno, eso es justicia. A pecadores, y a la condenación, los lleva al cielo, eso es misericordia y gracia. Quiere decir eso, misericordia no es más que el atributo de Dios por el cual Dios despliega perdones y exime del castigo a pecadores que lo merecen. Es decir, los que van al cielo se van porque Dios dispensó misericordia. Los que van al infierno merecen estar allí porque lo que merecían era la ira justa del Dios santo. No hay uno y otro, y Dios eligió a los buenos y dejó a los malos, sino que dentro de un grupo de pecadores corruptos que merecían la condenación, Dios determinó por el puro afecto de su misericordia y gracia, y sobre la base de su Hijo, de la obra de su Hijo, elegir a aquellos que iban a ser objeto de la redención. Es como decía Charles Spurgeon: nosotros nos airamos porque Dios haya escogido a uno y ha dejado a otro, pero nosotros escogemos nuestras esposas y dejamos a otras, y el seleccionar nuestras esposas es un indicativo, decía Spurgeon, de que hemos rechazado a otros, y nadie nos llama injusto por elegir a una mujer para casarnos con ella y dejar a todas las demás, porque parte de la elección es dejar a todas las demás y elegir a una sola esposa. Y veremos en Romanos 9 cómo Dios despliega su misericordia salvando a pecadores, y nosotros no somos quienes para levantarnos y decirle: Señor, ¿por qué tú no nos escogiste a nosotros? No, Dios no tenía compromiso con ningún pecador. Dios no le debe gracia a ningún pecador. Dios no le debe redención a ningún pecador. Dios es soberano, y en su soberanía eligió a pecadores que debería haber condenado justamente, y los convirtió en objetos de gracia. Ninguno se puede levantar, porque el único justo que Dios encontró fue aquel que dio su vida para salvar a los que él predestinó y llamó. El próximo slide, discípulo. Ok, predestinación y reprobación. Esto es una doctrina
necesaria o inferencial a la elección. Dios nos escogió y nos predestinó. Son concomitantes estas doctrinas y se dan en la eternidad pasada. Aquí el hombre todavía no tiene ninguna regencia, no hay participación. Obviamente no lo va a haber tampoco la justificación porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Después en la santificación un hombre vivo puede responder a un Dios que está vivo porque Dios lo ha salvado. Muerto no hay hombre que busque a Dios, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dicen las escrituras categóricamente. La predestinación es el acto eterno y soberano de Dios que determina el destino de cada criatura racional, unos para vida eterna y otros para condenación externa. Eso es lo que se llama en el argot reformado la doble predestinación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios preordena los eventos de la humanidad, incluyendo la salvación de uno y la reprobación de otros. Ahora, ¿cómo un Dios justo puede salvar a un grupo de pecadores, pero ordenarlos y permanecer siendo justo y a otros no? Veremos por qué. Ahí hay un dilema. Muchos dicen, bueno, ¿por qué Dios obró así? No debería de salvar a toda la humanidad. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo a todo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Allí está la distinción. A todo aquel que cree no se perderá. No toda la humanidad, porque hay personas que están en el infierno. Si Dios hubiese muerto por todas las personas, los que están en el infierno no deberían de estar en el infierno. Eso es una lógica deductiva muy fundamental. La etimología del significado proviene del latín predestinatio, preae, que es ante o destinare, determinar, fijar o establecer, predeterminar, preordenar, antes del nacimiento de la criatura que puede hacer algún tipo de obra o respuesta. Dios predetermina y preordena las cosas y particularmente la salvación. El griego del Nuevo Testamento usa la palabra preorizó, decidir de antemano, marcar un límite previo, ordenar con anticipación la predestinación que se basa en la previsión de la, que no se basa, perdón, en la previsión de fe futura, sino en el decreto soberano de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Decíamos anteriormente que la realidad es producto de su decreto. ¿Y dónde se da la realidad donde el hombre se arrepiente? En el mundo. ¿Y cómo ese hombre se arrepintió? Porque Dios decretó la realidad donde el hombre se iba a arrepentir. ¿Y quién le concedió el arrepentimiento y fe para que ese hombre crea y cambie? El mismo Dios que decretó la realidad. Es decir, la salvación es del Señor de principio a fin. Efesios 1, 4 y 5. Romanos 8, 29 y 30. Ya lo conocemos. El pasaje de Efesios, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús en los lugares celestiales, habiéndonos predestinado en amor por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Léalo en casa. Continuamos con el próximo slide, por favor. Llamamiento eficaz y gracia irresistible. Llamamiento eficaz y gracia irresistible. ¿Qué quiere decir eso? Dios llama eficazmente a aquellos que Él predestinó. O sea, no es que Dios predestina y Él llama y el hombre pone una resistencia y la predestinación se vuelve algo ambiguo, se vuelve algo fortuito, sino que Dios llama eficaz e irresistiblemente a aquellos que Él predestinó. Y esto no es ir en contra de su voluntad, arguyen muchos. No va en contra de quebrantar el poder soberano del libre albedrío. No, Dios cambia la inclinación y el hombre viene, el hombre decide voluntariamente, pero Dios le tiene que cambiar la inclinación. Eventualmente la regeneración es el acto por el cual Dios le da una inclinación al hombre para que el hombre tenga afectos que sean coherentes al espíritu del Dios que lo está salvando, sobre la base de la obra consumada de Cristo. Dice la Biblia que hemos resucitado entre los muertos. Me gusta el lenguaje que usa Pedro, por la resurrección de los muertos. Cristo resucita y da apertura a la redención o a la aplicación de la redención en el tiempo. Podemos ser justificados por la fe porque Cristo llevó a cabo la satisfacción de todas las demandas de la justicia perfecta del Padre, pero no obstante eso, esas demandas no solamente se podían cumplir con su muerte, sino con su resurrección. Pero no obstante solamente con su muerte, sino también con su vida perfecta, inócula, sin pecado. Por eso él le dijo a Juan en el bautismo, es necesario que yo cumpla con toda justicia, la justicia de la vida pasiva y activa,
Los teólogos dividen en dos segmentos la obediencia de Dios, la obediencia pasiva de Cristo, la obediencia pasiva y la obediencia activa. Pasiva en la cruz, estaba muriendo, recibiendo el golpe de la ira de Dios, y activa en los 3 años de vida, bueno, 3 años no, entre los 33 años de vida inocule. Entonces, ¿qué es el llamamiento eficaz? ¿Por qué es eficaz? Y muchos le llaman gracia irresistible. Son concomitantes. Uno usan un argot, otro usan el otro argot, pero básicamente son la misma idea. Cuando hablamos de llamamiento eficaz, estamos hablando de gracia irresistible. ¿Y por qué es irresistible? Vamos a ver sus elementos y su naturaleza. El llamamiento eficaz garantiza que Dios atrae a los elegidos a salvación mediante su espíritu, provocando la regeneración divina. La doctrina de la gracia irresistible enseña que los elegidos no pueden resistir la gracia divina. Eventualmente serán regenerados. Juan 6:37. Todo el que el Padre me da viene a mí. Mis ovejas oyen mi voz y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. No es que Jesús llama a sus ovejas. Bueno, nunca vi un ejemplo de lo que muchos dicen, de esa resistencia acérrima de los hombres a ser cambiados. Lo que he visto que Jesús le dijo, hey, Leví, Mateo, follow me, párate de esta mesa de recaudadores de impuestos. Y él no dijo, no, maestro, tengo otro día, ven otro día, yo tengo un libre albedrío, recuérdate que yo te tengo que elegir. No. Simplemente se paró, llamó a Natanael, llamó a Pedro, sígueme, te haré pecadores de hombres. Llamó a Felipe, ven, sígueme. Y simplemente vinieron, no hubo ninguna resistencia, porque ese llamamiento es eficaz y es irresistible. Había una mujer llamada Lidia, mientras Pablo predicaba en Tiatira, dice la Biblia, que Dios le abrió el entendimiento para que pudiera entender lo que Pablo hablaba. Y ese fue uno de los primeros conversos de Filipo, en concomitancia al carcelero de Filipo. Él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando vio el poder de Dios preservando a sus elegidos, ya salvos, proclamadores del evangelio, Pablo en la cárcel dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Después de esa adoración, hay un temblor abrumador y aquel hombre se iba a dar muerte. Él dijo, estamos todos aquí. Cuando él vio la piedad de Pablo, siendo íntegro hasta el final, que no salió huyendo, yo qué tengo que hacer para ser salvo. Cree en el Señor y será salvo. La doctrina de la gracia irresistible enseña que los elegidos no pueden resistir la gracia de Dios. Esta se confirma en la depravación total del hombre y la dependencia absoluta de Dios. Romanos 3:10. ¿Qué quiere decir eso? El hombre está totalmente depravado, no puede venir a Dios por iniciativa propia, pero el poder transformador, el poder trascendente, el poder irresistible de su gracia les cambia las inclinaciones para que ellos vengan en arrepentimiento y fe. Una ilustración atinada sería en el Antiguo Testamento cuando el profeta se para delante de los huesos secos y dice, ¿vivirán? Y el Señor, solo tú, Jehová, lo sabes, dice el profeta Ezequiel. Y dice que él habló y esos huesos empezaron al mar. Y cada hueso se puso en su lugar, después subió carne. Y dijo, bueno, tienen todo lo que necesitan morfológicamente. Y entonces, ¿qué sucederá? Dice, bueno, Señor, solo tú, Jehová, lo sabes. Tú eres el que tiene el poder, tú eres el que tiene vida en sí mismo. Tú eres el que puede dar vida a estos huesos. Y dice la Biblia que el Espíritu sopló de los 4 vientos y aquellos hombres vieron. Interesante esta ilustración para hablar del llamamiento eficaz e irresistible. No es que los huesos dijeron de repente, no queremos al mal, no queremos tener carne, no queremos tener tejido, no queremos tener átomos. Tendremos un momento para decirte si te permitimos obrar en nosotros. Simplemente se ensamblaron. Así es la vida nueva. Dios le da vida a los hombres, venciendo con su amor su voluntad caída y dándole una nueva inclinación. Otra ilustración de eso es cuando el Señor llama a Lázaro de entre los muertos. Ese es el llamamiento eficaz e irresistible. Tú estabas en una tumba con tu libre albedrío muerto, que solamente servía para llevarte al infierno, como decía Benjamin Whitefield, y el Señor te dijo, ven y sígueme. Irresistiblemente fuiste llamado y transformado por su gracia. Siguiente slide. La regeneración y la conversión. ¿Qué quiere decir esto? Regenerar, recrear nuevamente. Nacimos en el primer Adán y por ende se nos imputó, él como cabeza federal no permaneció en el pacto de obras, eventualmente cayó. Y todos sus progenitores, su seguidito, fueron llamados a la conversión. Esta es la
fue permeado por esta condición total. En el argot reformado, esta condición es conocida como la total depravity, la de total depravación. ¿Por qué? Porque todas las facultades del alma amada, el entendimiento, el afecto y la voluntad fueron teñidos por el pecado. Por eso Dios tiene que llamar con un llamado eficaz, poderoso e irresistible, porque los hombres no tienen afectos a menos que Dios le cambie la inclinación, dándoles vida nueva por medio de su espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, esta es la condición para entrar al reino. Tienes que nacer de nuevo. Él no le dijo, ve y obedece. Él no dijo, ve y guarda los mandamientos. Él no le dijo, ve y haz buenas obras. Él dijo, tienes que nacer de nuevo, y después que nazcas de nuevo, la evidencia de ese nuevo nacimiento es que viven vidas santas. Y el contexto inmediato, la contextualización es la piedad de las buenas obras, como un efecto de la salvación, no como una causa. En un momento un fariseo le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Todo esto lo he guardado de mi juventud. Dice, bueno, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y después sígueme. Eventualmente él se entristeció. ¿Por qué? Porque primero no amaba a Dios sobre todas las cosas. No amaba a su prójimo como a sí mismo. Y como Dios hecho carne conoce los corazones de los hombres, él le planteó este dilema moral porque sabía que él no se conocía a sí mismo. Si él se hubiese conocido, le dice, Señor, ven y sálvame, como en la parábola del fariseo y publicano, que el publicano se daba en el pecho y dice, no soy digno, no soy digno. Dice la Biblia que salió justificado. El conocer tu indignidad, tu vacuidad, tu impotencia, tu condenación, es el primer sitial para que la gracia abundante se despliegue. Donde abundó el pecado, sobreabundó, ese es el superlativo, la gracia. Y permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. La gracia nos lleva a vivir de manera santa, de tal modo que la verdadera fe, la verdadera gracia, a aquellos que han sido justificados por la fe, no viven en corrupción. Aquellos que viven como los antinomianos, bueno, no tenemos ningún compromiso con la santidad porque Dios nos ha justificado por la fe. Eso es una rampante herejía. La fe, la gracia nos lleva a vivir vidas santas. Dios nos ha salvado, nos ha transformado en un pueblo santo sin mancha delante de Él. Entonces, ¿qué significa la doctrina de la regeneración? La regeneración es la obra soberana del Espíritu que transforma el corazón del pecador y lo hace vivo espiritualmente. Hay un libro de John Piper que nosotros recibimos en el 2010, en la primera intervención de Por su causa, que John Piper dice que estamos más vivos que nunca en su título. Y él usaba un verbo en griego que es palinginesia, que quiere decir nueva creación. Dios te recreó nuevamente. Eres nueva criatura. No es una metáfora, no es una especie de poema, no es poesía, sino literalmente tienes vida nueva por medio de la fe. Es decir, tienes vida nueva porque el Espíritu te posó en ti basado en la obra de Cristo y te cambió la inclinación de Dios. Me recuerdo cómo lo ilustra ese que él dice, daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo entre vosotros y viviréis. Ahora tienen afectos, tienen el Espíritu y ahora pueden dar frutos del Espíritu en santidad y en verdad y en piedad. La conversión es la respuesta del pecado regenerado, incluyendo arrepentimiento, un cambio de mente, metanoia y alejamiento del pecado. La nueva naturaleza es una naturaleza santa. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que proclamen. No proclamamos para ser salvos, proclamamos porque ya somos salvos para que otros puedan venir a la redención y ser santos delante de Dios por la obra de Cristo. La fe salvadora, asentimiento, noticia y fiducia. ¿Qué quiere decir eso? En el argot reformado dice que la fe no es simplemente un elemento vacío, sino que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, la fe, lo primero que arguye no es las emociones ni las experiencias. Tu fe no está basada en tus experiencias cristianas, tu fe está basada en la revelación del evangelio que se alberga en tu mente y cambia el corazón. Eso es lo que los reformados llamaban asentimiento. Yo asiento, yo digo, yo creo. Noticia es la información que viene a la mente, para cambiar el corazón. Entonces,
ascensus, y noticias. Ok. ¿Qué pasó? Una cosita. Vamos a ver. Ok. Bien. La conversión depende de la regeneración, asegurando que toda la salvación sea monergista desde su inicio. La conversión depende de la regeneración, es el acto práctico de la regeneración. Es decir, cuando hablamos de conversión, estamos hablando de un elemento esencial de la regeneración. Cuando la Biblia dice arrepentíos, cambio de mente, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pero nos arrepentimos, eso no es un cambio de naturaleza, sino un cambio de mente, para que no lo confundamos, aunque se dan simultáneamente. La regeneración es un cambio de naturaleza y la conversión es la acción de cambiar producto de que ha sido regenerado. Eso es lo que dice las escrituras. Más próximo slide, hermano. Ok. Justificación forense. Este es el argot que usaban los reformados. ¿Por qué forense? Porque en el argot judicial hay un foro que es el estrado que está comprendido por el juez y todos los magistrados, donde se dicta una sentencia o se absuelve a un culpable. Por eso los reformados llamaron a la justificación forense, porque es foránea. No está basada en mis buenas obras, no está basada en mi autojusticia, sino en una justicia foránea, una justicia que viene de fuera hacia mí, se me es contada. Hay un juez, hay un paracleto que es Cristo, el abogado fiel, como dice primera de Juan 2, y hay un pecador culpable que debe ser condenado, que de hecho ya está condenado. Y es interesante que en este juicio no es que nos van a condenar, ya estamos condenados. Y el que nos está defendiendo un grupo de condenados. Qué irónico. Los abogados naturales defienden a los hombres para que no los condenen. Cristo nos defiende para librarnos de la condenación, absolviendo la condenación que nos era justificación. En griego dikaione. La justificación es el acto divino mediante el cual Dios declara justo al pecador por la imputación, allí hay un verbo, imputare, de la justicia de Cristo. Romanos 3, 24 y 26, segunda de Corintios 5, 21. Me gusta segunda de Corintios 21, que dice: al que no conoce el pecado, Dios lo trató en sustitución como pecador para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El gran dilema del evangelio es cómo Dios es justo y a la vez justifica al impío. Romanos 3, 24 al 26 lo dice. Porque no pasó por alto el castigo, sino que él mismo tomó un cuerpo humano sin pecado, habitualmente instituyó, propiciando, expiando. Hay dos verbos ahí, propiciación y expiación. En el argot del Antiguo Testamento era el acto por el cual tú sacrificabas una víctima pacífica para expiar y propiciar la ira que te era impuesta, la ira que te era contraria. Entonces Cristo, como el máximo pontífice, como el máximo vicario, como el Cordero magnífico, viene y propicia, cumple con toda justicia y apacigua la ira de Dios, la aplaca y cumple con toda justicia, porque la paga del pecado es muerte. Cristo no solamente vive perfectamente, sino que tenía que morir porque la paga del pecado es muerte. Su vida no era suficiente, en el sentido de que era una justicia completa que tenía que Cristo cumplir. Él dijo con toda justicia, ese es el adverbio. Entonces la justificación es el acto mediante el cual el Padre, por la obra de su Hijo, que nos es imputada, el verbo en español es contada. Me gusta como dice Romanos 4, al que obra, sino que cree, al que justifica al impío, esa fe le es contada con justicia. Pero ¿cómo le es contada? Por medio de la fe. Depositamos nuestra confianza en la justicia y obra consumada de Cristo. Por esta fe, esta fiducia, esta fe nos es dada por gracia. Efesios 2.
Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, de principio a fin. La fe, el acto de creer, también es un don de la gracia de Dios. Voy a repetir eso. Nosotros debemos de creer para ser salvos, pero creemos porque el Señor en su gracia nos concedió la fe y el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Eso dice la Biblia. Y creemos y somos salvos para buenas obras, no por buenas obras, para que nadie se gloríe. Es un acto forense, no progresivo, sino ni basado en las obras humanas. ¿Qué decir un acto forense? Un acto, como dije ahorita, foráneo de un sistema judicial, de un estrado, donde se te declara justo. No es progresivo porque no es un cambio continuo, es una declaración. Muchos de los representantes del péndulo católico romano dicen que es una ficción legal, porque en verdad Dios no te declara justo. Sí, Él te declara justo por la fe. Lo que pasa es que el hombre quiere ver un sistema de obra para él poder validar la justicia. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que aportar algo, yo tengo que obedecer, porque que no puede ser en el vacío. No, es una obra de gracia de principio a fin. Y la fe es el dativo instrumental, como decían los reformados. Y como decíamos anteriormente, causa eficiente, la gracia de Dios, causa instrumental, la fe, y causa y el elemento final, ya la glorificación. Garantiza la absolución completa y aceptación delante de Dios. Martín Lutero afirma lo siguiente: el justo vive por fe. Su justificación es la obra de Dios imputada gratuitamente por gracia, no por méritos propios. Pero también el mismo Lutero dice que somos salvos por medio de la fe, pero esta fe no está sola. ¿Qué quiere decir esto? Es solamente por fe, es sola fide, pero esta fe no está sola. Cuando decimos que es solamente por fe, es que nosotros solamente depositando nuestra confianza sin obras medias podremos ser salvos, solamente depositando nuestra confianza en la obra de Cristo. Esa es la única obra que salva, la obra de Cristo. Entonces, él dice que ahora que somos salvos, la vida de obra es una evidencia de que somos justificados por la fe. Es decir, si tú ves un cristiano que no tiene ningún compromiso con la santidad, con la piedad, no se adhiere a una iglesia local, posiblemente son atisbos de que no ha sido justificado por la fe, porque Dios te salva de manera individual, pero la aplicación es entrarte a una corporación de redimidos que tienen esa fe en común. Continúa. Adopción, lo voy a hacer breve. La adopción incorpora al creyente en la familia de Dios. Es algo simple. Nosotros no somos hijos que nacimos en el pacto, sino que fuimos adoptados en gracia. Yo he visto hermano que dice, no, nosotros somos hijos, no somos adoptivos, no somos esclavos, nosotros somos hijos legítimos. Dice la Biblia en Romanos 11 que fuimos injertados, no siendo naturales de ese árbol. Dice Efesios que hemos sido adoptados. Dentro del cuerpo de verdades de la redención está la doctrina de la adopción. Casi no es mencionada, pero hemos sido adoptados, incorporados. Esto asegura y da seguridad y pertenencia espiritual y resalta la relación filial. Tenemos filiación, es enteramente por gracia. Juan Calvino dice lo siguiente: la adopción nos asegura no solo la herencia de los hijos, sino también la intimidad de la relación con nuestro Padre Celestial. La adopción es por el medio del cual nosotros decimos Abba Padre, Padre bueno, Padre amoroso, Padre que nos ha salvado. Ahora como hijos legítimos que hemos sido adoptados, injertados por medio del sacrificio de Cristo, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Continúa el slide, próximo slide. Ok, la santificación, atrás, la santificación progresiva. Aquí sí, la justificación dijimos que es un acto legal, es santificación posicional. Dios te cambia de condenado a justo por la fe, pero no es progresiva. Aquel que dice que la justificación es un acto, bueno, los teólogos católicos romanos tienen una doctrina llamada la doctrina de la justificación gradual. Dios, por medio de los sacramentos como la penitencia y entre otros sacramentos, el bautismo y demás, Dios te va justificando. Porque la gracia de la justificación se pierde con los pecados mortales. El pecado mortal, dicen ellos en su clasificación,
mata la gracia de la justificación. Eso es una herejía rampante. Primero, porque Dios expió nuestros pecados y cumplió con toda justicia de manera definitiva. No hay forma, no hay pecado que elimine la gracia de la justificación, porque Cristo ha cumplido satisfactoriamente con toda justicia. Eso hace que la justificación y la obra expiatoria y vicaria de Cristo sea una obra parcial. ¿Qué es la santificación? Bueno, yo decía, dando un atisbo ahorita, que es la evidencia de la justificación. Tú progresas en santidad como una evidencia de que has sido justificado por la fe. La santificación es el proceso progresivo donde el creyente se conforma a la imagen de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Filipenses 2:12, que dice: aquel que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios progresivamente, a través de su Espíritu, el que ha hecho morar en nosotros como un sello de nuestra herencia, nos va formando, conformando a su imagen. Dice, ¿se acuerdan Romanos 8:29 y 30? A los que antes conoció también predestinó, llamó, justificó para que sean formados a la... Dios no lo justificó a usted para que usted se quede muerto en delitos y pecados, para que usted siga viviendo una vida corrupta. Dios lo justificó para que usted sea formado ahora con una nueva naturaleza a la imagen de aquel que dio su vida para salvarlo a usted. Su curios, su señor, que compró a ese doulos, a ese esclavo, él quiere que esa persona tenga su misma naturaleza. Le depositó a través del Espíritu, le dio una nueva naturaleza, ahora lo está conformando todos los días a la imagen a través de medios y causas. El principal medio de santificación, su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso la Biblia dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para reprender. Y Dios nos disciplina a través de su verdad para que nosotros totalmente al final, ya cuando nos seamos glorificados, ya hayamos cumplido aquel proceso por el cual Él nos ha llamado. Empezamos el salvo en la justificación, o sea, en la eternidad se aplicó la justificación y ahora vamos progresando. Aunque progresiva, es sostenida por la gracia de Dios. Muchos de nosotros creer que porque Dios nos dio una participación en la santificación significa que depende de nosotros. No, yo soy el que tengo que perseverar ahora. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y hacemos toda una caricatura de algunos pasajes y hacemos la voluntad humana determinante en nuestra perseverancia. Pero no es así. Nosotros sabemos que de principio a fin Dios es el que nos da a nosotros la facultad a través de su Espíritu para poder agradarle, para poder crecer. Dios es el que da estatura a los hombres. Dios nos da estatura. Se dice que la santificación es un sinergismo. Ahorita hablamos que Dios inicia la salvación, eso es monergismo. Y ahora en la santificación participamos, pero es pasivamente en el sentido de que Dios es que obra. Cuando la Biblia dice renueven su mente, no está diciendo que tú renuevas tu mente con tus facultades intelectuales, con tu autosuficiencia, sino que tú te pones en las manos del Espíritu para que Él te renueve y te dé vida todos los días, te conforme a la imagen de Cristo, tomando tu cruz todos los días. Existe un sinergismo práctico donde el creyente coopera en obediencia, pero el principio y el poder provienen exclusivamente del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad es que nos da el poder para nosotros obedecer. La glorificación, el punto clímax donde termina la santificación. Señores, tenemos luchas, tenemos batallas con el pecado. A veces decimos que cuando se va a terminar la batalla contra el pecado, si vamos a ser derrotados por el pecado, ¿quién me librará? Como dijo Pablo en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, hay un punto donde todo terminará. Dice la Biblia que llegará un momento donde este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. ¿Qué quiere decir la doctrina de la glorificación? Bueno, estamos progresando en santidad y esa santidad tiene que hacerse absoluta en algún momento, porque nada impuro verá la gloria del Dios que es pureza absoluta. Cristo, el Padre, el Espíritu, Dios mismo,
el cual es en tres personas, es un Dios absolutamente santo. Y nadie que no sea absolutamente santo podrá ver al Señor. Somos santos ahora, posicionalmente, somos santos progresivamente, pero hay corrupción en nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza humana todavía que no recibió conversión. Recibimos conversión espiritual por el transporte. Decía Spurgeon que el cristiano es como aquel jinete que está montado en un caballo lobo. La carne es ese caballo lobo indomable que Dios nos ha dado poder a través de su espíritu para nosotros mortificarlo, pero no es que el poder ha sido extinto de manera absoluta, tiene alguna injerencia sobre nosotros. Obviamente el poder de la muerte fue vencido, obviamente, sí, pero los activos de la naturaleza corrupta se oponen, pero en el poder del espíritu somos más que vencedores. Entonces la doctrina de la glorificación, esta doctrina escatológica, esta doctrina de la vida ultratumba, quiere decir o nos lleva a inferir lo siguiente: este cuerpo corruptible básicamente va a ser transformado a la imagen absoluta de nuestro glorioso Señor. Dice lo siguiente: la glorificación es la meta final de la salvación. A los que antes conoció, predestinó, justificó, ya glorificó. No, hay textos que dicen que persevera hasta el fin. Mira, te voy a decir la verdad. Dios es el autor de la soberana salvación. Dios es quien va y que ha determinado salvar a los pecadores. Si nosotros, si algún redimido pierde, primero el sacrificio de Cristo fue en vano. Las ovejas oyen mi voz. Yo les doy vida eterna, no vida parcial, y no perecerán jamás. Jamás es un absoluto. La Biblia es un conjunto de verdades preposicionales. La Biblia afirma o niega. Usted está vivo o está muerto. O es libre o es esclavo. O está en oscuridad o está en luz. No es que de repente tú vas caminando hacia la eternidad y en una caída ya significa que el espíritu es las mismas. Le puedo decir en términos prácticos que aquel que se desvíe o aquel que no disciplina posiblemente no era salvo. Esa es la fórmula. No decir que todo el cristiano que falla, el cristiano que eventualmente cae en debilidades, el cristiano que cae en pecados rampantes y estridentes, ya el espíritu salió y ya no es salvo. No hay un pasaje bíblico que diga eso. No hay un pasaje que asevere tal cosa. La Biblia dice que aquellos que él eligió terminan ineludiblemente glorificados. O sea, el clima es que si Dios en su decreto fiel hace un pacto eterno que pone, y ese pacto, si se quebranta eventualmente al infierno, la salvación es un fracaso. El sacrificio de Cristo es un fracaso. Cristo no nos dio una probabilidad, Cristo nos dio una seguridad eterna. Voy a recibir, nos dio una probabilidad. Bueno, yo te di un espacio para ver que perseveran. Es posible que los que perseveren, sí, pero de la Biblia dice que aquellos santos que él llamó, que él predestinó, dice la Biblia, que perseverarán hasta el final. Ahora, ¿quién es Dios? Los salvos eventualmente fallan, sí. Eso es lo que lo define, el pecado de los salvos. No, porque Dios los va a disciplinar duramente porque los ama, pero no los va a dejar entrar en el Señor. Es una contradicción con el pacto eterno, con la naturaleza de Dios. Dios nos salvó eternamente. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No hay elementos relativos. La salvación no es un elemento relativo. La salvación es un conjunto de eventos. Su sangre preciosa, dándole una probabilidad a sus escogidos, no.
Dios le dio una seguridad eterna. Dios lo salvó eternamente. Dios compró su novia a la iglesia, no para que haya un pedazo de la iglesia en el infierno y otro pedazo de la iglesia en el cielo, no. Toda su iglesia, cada fragmento, cada átomo de su iglesia no se perderá. Porque a veces hablamos de los elegidos como que estamos hablando de cualquier cosa. Dice la Biblia que Dios viene a buscar su iglesia, la que él separó para él antes de la fundación del mundo, y no hay fragmentos de su iglesia que un Dios está en el infierno y se fue una parte del cielo, no, entera, completa. Dios salva a todos los elegidos que él predestinó, llamó, justificó, ineludiblemente va a glorificar. Próximo slide, ya para ir concluyendo. Los padres de la iglesia aportaron a la postulación de este conjunto de eventos. Entre ellos, Agustín de Hipona aportaron los fundamentos sobre la gracia y la predestinación. San Agustín, Orígenes, Cipriano, todos ellos convergían en el elemento que la salvación es el propósito eterno de Dios desplegado, salvando a pecadores que no lo merecían en el tiempo. La gloria de Dios en la salvación tiene el control del principio a fin. Dios ha desplegado sus atributos. Aquel bebé fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué es su gloria? Es todo el despliegue de sus perfecciones. Dios no dejó ni un solo atributo, no se vació como dijo Kenosis. Todas sus perfecciones fueron expresadas salvando a los pecadores, y no es posible que esos pecadores que él vino a salvar, se pierdan después de haber revelado su gloria y llevar hasta los límites su vida para que todo llamó en la eternidad salvo. Próximo slide. Conclusión. La salvación desde la perspectiva bíblica reformada es una obra integral de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Como dijimos al principio, terminamos en el final. Es un conjunto de eventos. Una obra integral de Dios, soberana y perfecta. Cada evento, predestinación, llamamiento, regeneración, conversión, fe, justificación, adopción, santificación y glorificación, revela la gracia soberana de Dios y la interdependencia entre su poder y la respuesta humana bajo su providencia. La soteriología reformada enseña que la salvación es totalmente de Dios y que nuestra vida redimida existe para la alabanza de su gloria. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Dice el Catecismo de Westminster: glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Dice Piper: ¿por qué no disfrutamos de Dios? Porque no nos sentimos satisfechos por él. ¿Cuál debe ser la satisfacción de todo creyente? La gloria de Dios, el asombro, el vivir corandeo delante de Dios, en sumisión a Dios, para la gloria de Dios, de parte de Dios, conforme a las Escrituras. El cristiano que vive gozoso es aquel que tiene puestos los ojos en aquel que lo redimió, y más allá de lo que pasa en la vida temporal, mantenernos en una entera contemplación de aquel que nos salvó para gloria de sí mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Como dice Pablo en la doxología: oh profundidades de la riqueza y el entendimiento de Dios, cuán inescrutables son tus caminos, insondables son tus juicios. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Dios es el que debe ser solamente por medio de la fe. Solo la Escritura es el medio de autoridad infalible y inerrante. Solamente a solus Cristo sea dada toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches.